¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo andaba mal, pero decidiste ignorarlo? Él también creyó que todo estaba bajo control, hasta que escuchó aquel pedido de auxilio, y cuando finalmente decidió escuchar, era casi demasiado tarde. Quédate conmigo porque esta historia te hará pensar en lo que realmente importa. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la oficina en el 23º piso del edificio empresarial del Plata, en el corazón de Buenos Aires. Dentro de la sala de reuniones, 16 ejecutivos esperaban en silencio la palabra final de Leonardo Alarcón Torres, el hombre que había transformado una pequeña startup de tecnología en un imperio multimillonario. A sus 42 años, Leonardo era la personificación del éxito argentino. Cabellos canosos en las sienes, trajes impecables y una reputación de hombre serio, centrado y visionario. Aquella tarde de jueves, estaba a punto de firmar la fusión más importante de su carrera, un acuerdo que colocaría a su empresa entre las 5 mayores del sector en América Latina. Los números proyectados en la pantalla frente a él eran impresionantes. Los gráficos apuntaban a un crecimiento exponencial. Todo estaba perfecto. Todo estaba calculado. Pero entonces, el celular vibró. Leonardo miró rápidamente la pantalla. Número desconocido. Normalmente lo ignoraría. Pero algo en aquel momento, quizás un presentimiento, hizo que pidiera permiso y atendiera la llamada en un rincón de la sala. La voz del otro lado era débil, casi un susurro. Una voz femenina, embargada, desesperada. Por favor, llevo días sin comer. Ayúdame. Sácame de aquí. El corazón de Leonardo se detuvo. Conocía aquella voz. Conocía cada inflexión, cada timbre. Era Marina, su esposa, la mujer que estaba en casa, embarazada de 8 meses, en reposo absoluto según recomendación médica. Leonardo, por favor, ella no me deja salir de la habitación. No puedo más. El bebé no se está moviendo tanto como antes. Tengo miedo. La llamada se cortó. Leonardo quedó paralizado por unos segundos interminables. A su alrededor, los ejecutivos esperaban su regreso a la mesa. Los contratos estaban listos, los bolígrafos estaban alineados, pero de repente, nada de aquello importaba más. Sin dar explicaciones, Leonardo tomó su saco y salió de la sala, dejando atrás miradas confusas y murmullos de sorpresa. En el ascensor, intentó llamar de nuevo, al número, pero caía directamente en el buzón de voz. Intentó llamar a la línea fija de casa. Nadie atendía. El trayecto hasta la mansión en Recoleta nunca había parecido tan largo. El chofer intentó mantener la calma, pero percibía la tensión de su patrón en el asiento trasero. Leonardo apretaba el celular con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. Los recuerdos de los últimos meses comenzaban a reorganizarse en su mente como piezas de un siniestro rompecabezas que él se había negado a armar. Cuando Marina descubrió el embarazo, hace 9 meses, la alegría inicial fue rápidamente sustituida por complicaciones. Los médicos indicaron reposo casi absoluto debido a la presión arterial alta y al riesgo de parto prematuro. Leonardo, inmerso en negociaciones empresariales que no podían esperar, confió los cuidados de su esposa a Beatriz Montalvo. Beatriz había entrado en la vida de Leonardo 3 años antes, como una asistente administrativa eficiente y discreta. A sus 35 años, tenía una sonrisa calculada, cabellos castaños siempre impecables y una habilidad increíble para anticipar necesidades. Rápidamente, dejó de ser solo una empleada. Se volvió indispensable. Organizaba su agenda, gestionaba la casa, coordinaba al equipo de empleados. Y en algún momento que Leonardo no podía precisar cuándo comenzó, se convirtió en algo más. El romance había comenzado de forma discreta, casi natural. Cenas de trabajo que se extendían, conversaciones que iban más allá de lo profesional, miradas que duraban algunos segundos de más. Leonardo no había planeado traicionar a Marina, pero Beatriz tenía una forma de hacerlo sentir comprendido,
admirado, deseado de una manera que él no sentía hacía tiempo en su matrimonio. Marina, por su parte, siempre había sido diferente de todo lo que circulaba en el mundo de Leonardo. Se conocieron hace 6 años en una librería independiente en el barrio de Palermo Soho. Ella era profesora de literatura, amaba la poesía y tenía una visión del mundo que contrastaba con el pragmatismo frío de los negocios. Leonardo se enamoró exactamente por eso, por la forma en que ella veía belleza en las pequeñas cosas, por la manera en que sus conversaciones lo sacaban de la rutina mecánica del trabajo. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla, en contra de la voluntad de su familia, que esperaba una unión más estratégica con alguien del mismo círculo social. Marina nunca se adaptó completamente al lujo de la mansión, a los eventos sociales interminables, a las conversaciones vacías sobre el mercado financiero e inversiones. Ella mantenía sus libros, sus clases voluntarias en comunidades necesitadas, su mundo propio que no dependía del apellido Alarcón Torres. Cuando Beatriz asumió el control de la casa bajo el pretexto de facilitar la vida de la pareja durante el embarazo de riesgo, Marina no protestó. Estaba cansada, con náuseas, preocupada por el bebé. Aceptó la ayuda, no percibió lo que estaba por venir. Leonardo tampoco lo percibió, o no quiso percibirlo. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes. Las reuniones se extendían hasta tarde. Beatriz siempre estaba presente, siempre eficiente, siempre disponible. Y Marina estaba cada vez más distante, confinada a la habitación con sus náuseas y sus limitaciones físicas. En los últimos 2 meses, Leonardo apenas veía a su esposa. Beatriz informaba que Marina necesitaba silencio absoluto, que las visitas la cansaban, que incluso las conversaciones prolongadas elevaban su presión arterial. Leonardo creyó, o quiso creer. Al fin y al cabo, Beatriz parecía tan dedicada, tan preocupada por el bienestar de Marina. Pero ahora, acelerando por las calles de Buenos Aires en dirección a la mansión, Leonardo comenzaba a entender la dimensión de lo que había ignorado. Las piezas encajaban, la forma en que Beatriz siempre encontraba excusas para que él no subiera a la habitación de Marina. Cómo ella atendía todas las llamadas de la casa, cómo los médicos de Marina habían sido cambiados sin que él supiera exactamente cuándo o por qué, cómo la propia Marina parecía haber desaparecido de su vida sin que él hubiera hecho nada para impedirlo. El portón de la mansión se abrió automáticamente. El jardín estaba impecable como siempre. La imponente fachada de la casa de 3 pisos no revelaba nada de lo que sucedía en su interior. Leonardo bajó del auto, incluso antes de que el chofer se detuviera por completo, y corrió hacia la entrada principal. Beatriz estaba en el vestíbulo, hablando por teléfono. Cuando vio a Leonardo, su rostro mostró un destello de sorpresa rápidamente sustituido por una sonrisa profesional. «Leonardo, no te esperaba. Pensé que la reunión iría hasta más tarde. ¿Dónde está Marina?» Su voz salió más dura de lo que pretendía. «Está descansando, como siempre. Tuvo un día difícil, muchas contracciones falsas. El médico pasó más temprano y recomendó reposo absoluto». «¿Qué médico?» Beatriz parpadeó, vacilante por una fracción de segundo. «El doctor Enrique, ¿lo conoces?» Leonardo no conocía a ningún doctor Enrique. Pasó directamente por ella y subió las escaleras en dirección a la habitación principal. Beatriz lo siguió, ahora con la voz más alta, intentando interrumpirlo. «Leonardo, ella realmente necesita descansar. No puede tener emociones fuertes ahora. Por favor, déjame verificar si está despierta». Pero él ya había abierto la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas pesadas bloqueaban casi toda la luz natural. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de medicamentos y falta de circulación. Y en 1970, la cama king size que antes era de ellos, Marina estaba acostada, tan delgada que parecía haber encogido, con el vientre desproporcionado como única evidencia de vida. Cuando ella giró el rostro hacia la puerta, Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los ojos de Marina estaban hundidos con ojeras profundas. Sus labios estaban agrietados, las manos temblaban visiblemente. Ella intentó levantarse, pero no tenía fuerzas.
Leo, viniste. Su voz salió como un suspiro débil. Llamé. ¿Recibiste mi llamada? Leonardo atravesó la habitación en 3 pasos y se arrodilló al lado de la cama, tomando las manos heladas de su esposa. Su corazón martilleaba en el pecho, la culpa ya instalándose como un peso inmenso. Marina, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Antes de que Marina pudiera responder, Beatriz entró en la habitación, ahora con una expresión preocupada perfectamente ensayada. Leonardo, ella está delirando un poco. Es normal en el embarazo avanzado, el médico explicó. Ella come, pero vomita casi todo. Por eso está tan frágil. Hemos hecho lo posible, pero sabes lo difícil que es. Marina apretó la mano de Leonardo con una fuerza sorprendente para su estado. No es verdad. Ella no me trae comida. Yo pido y ella dice que son órdenes médicas, que estoy muy hinchada, que necesito ayuno. Leo, tengo tanta hambre. Y el bebé no lo siento moverse como antes. Leonardo sintió la rabia subir como lava. Se volvió hacia Beatriz. Llama al médico. Ahora. Al verdadero médico de Marina, el doctor Santana que la acompaña desde el principio. Beatriz dudó, pero Leonardo, el doctor Santana fue sustituido porque no estaba de acuerdo con el tratamiento que Marina necesitaba. El doctor Enrique es especialista en gestaciones de alto riesgo. Llama a los 2. Quiero a los 2. Aquí en media hora. Y quiero ver todas las prescripciones, todos los informes médicos de los últimos 2 meses. Leonardo, estás exagerando. Estás poniendo a Marina más nerviosa aún. Sal. Ahora. La máscara de Beatriz resbaló por un segundo, revelando algo frío y calculado en sus ojos, pero rápidamente recompuso la expresión y salió de la habitación con pasos controlados. Solo con Marina, Leonardo finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Sostuvo el rostro de su esposa con delicadeza, como si ella fuera de porcelana. Perdóname. Perdóname por no haber visto, por no haber estado aquí, por haber dejado que esto sucediera. Marina lloraba también, pero había algo diferente en sus ojos ahora, una determinación que no estaba allí antes. Necesitas saber la verdad, Leo, todo lo que está pasando. Ella me encerró aquí, me quitó el celular, desconectó el teléfono de la habitación. Todas las empleadas antiguas fueron despedidas, las nuevas le responden a ella. Solo pude llamarte hoy porque una de las nuevas limpiadoras se apiadó de mí y me prestó el celular a escondidas. Pero Beatriz lo descubrió y la despidió en el acto. ¿Cómo dejé que esto sucediera? ¿Cómo fui tan ciego? Porque tú confiabas en ella. Y porque ella es inteligente. Muy inteligente. Sabe exactamente qué decir, cómo actuar, cómo manipularte. Cómo manipular a todos. Marina hizo una pausa, respirando con dificultad. Leo, sé lo de ustedes 2. Lo sé desde hace meses. El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor y verdades no dichas. Marina, Ella puso un dedo en sus labios, pidiendo silencio. Ahora no. Ahora solo necesito que me saques de aquí. Que nos lleves a mí y a nuestro bebé a un lugar seguro. Por favor, tengo tanto miedo. Leonardo asintió determinado. Tomó a Marina en brazos con cuidado, impresionado, por lo ligera que estaba. Debería estar pesada con el embarazo, pero estaba esquelética. Bajó las escaleras mientras Marina se aferraba a él, finalmente sintiéndose protegida después de meses de soledad y abandono. Beatriz estaba abajo, al teléfono nuevamente. Cuando vio a Leonardo bajando con Marina en brazos, su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba rabia y pánico. ¿Qué estás haciendo? Ella no puede salir. El médico dijo que cualquier movimiento puede ser peligroso. Leonardo pasó directamente por ella. Estás despedida, quiero que te vayas de esta casa en 1 hora. Y prepárate, porque esto no va a quedar así. En el auto, con Marina recostada en el asiento trasero, Leonardo llamó directamente al doctor Santana, el obstetra que había acompañado a Marina desde el inicio del embarazo. La voz del médico demostró alivio al escuchar a Leonardo. Señor Alarcón Torres, gracias a Dios que llamó. Intenté contactarla varias veces, pero siempre me decían que la señora Marina estaba bien y no necesitaba consultas.
Me preocupé, pero sin autorización no podía hacer nada. La estoy llevando al Hospital de la Fe ahora. Prepare un equipo, ella está muy debilitada. En el Hospital de la Fe, Marina fue inmediatamente internada en la UCI obstétrica. Los exámenes mostraron deshidratación severa, desnutrición avanzada y signos de sufrimiento fetal. El doctor Santana, con más de 30 años de carrera, estaba visiblemente afectado. Señor Alarcón Torres, su esposa está en estado grave. El bebé también. Necesitamos estabilizarla urgentemente. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Leonardo no tenía respuesta. Se sentó en la sala de espera mientras el equipo médico trabajaba para salvar a su esposa y a su hijo. Las horas se arrastraban. Intentó llamar a Beatriz, pero ella no contestaba. Intentó llamar a casa, pero nadie atendía. A las 3 de la mañana una enfermera lo llamó. Marina estaba estable, recibiendo suero y nutrientes por vía intravenosa. El bebé había vuelto a moverse normalmente, pero ella necesitaría permanecer internada hasta el parto, que probablemente sería prematuro. Leonardo entró en la habitación y encontró a Marina despierta, con una coloración un poco mejor en el rostro. Ella sonrió débilmente. «Creo que vamos a estar bien». Él le tomó la mano, incapaz de hablar, y fue en aquel momento, en el silencio de la habitación del hospital, que Leonardo entendió que su vida se había dividido en antes y después de aquella llamada. Antes, él era el hombre de éxito que tenía todo bajo control. Después, era solo un hombre que había fallado a la persona que más amaba. Pero la historia apenas estaba comenzando, porque Beatriz Montalvo no era el tipo de mujer que simplemente aceptaba una derrota. Y Leonardo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que consideraba suyo. A la mañana siguiente, cuando Leonardo regresó a la mansión para buscar ropa y documentos de Marina, encontró la casa vacía. Beatriz se había ido, pero no sola. Había llevado consigo carpetas enteras de documentos financieros, contratos, contraseñas de cuentas bancarias personales. La caja fuerte de la oficina estaba abierta y vacía, y en la mesa del comedor una nota manuscrita con la letra perfecta de Beatriz. «Hiciste la elección equivocada, Leonardo. Ahora entenderás lo que significa subestimarme. Todo lo que construimos juntos, todo lo que compartimos, no va a desaparecer simplemente porque decidiste jugar al héroe. Marina puede haber vuelto a tus brazos ahora, pero pregúntale si está dispuesta a perderlo todo por orgullo, porque eso es lo que va a pasar. Nos vemos pronto, querido. Con cariño, Beatriz». Leonardo arrugó el papel con fuerza, pero sabía que aquello era solo el comienzo de una guerra que él mismo había permitido empezar. Una guerra que involucraría no solo dinero y poder, sino la dignidad y la supervivencia de su familia. Y esta vez, él no podría darse el lujo de ignorar las señales. Esta vez tendría que luchar. Las semanas que siguieron a la internación de Marina fueron un torbellino de revelaciones dolorosas. Leonardo había contratado a un equipo de abogados especializados en derecho empresarial y familiar, además de un investigador privado recomendado por un colega de confianza. Lo que descubrieron sobre Beatriz Montalvo fue mucho más allá de lo que él imaginaba posible. Sentado en el bufete de abogados en el centro de Buenos Aires, Leonardo escuchaba el informe con una mezcla de shock y rabia creciente. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Carlos Medina, colocaba documentos sobre la mesa uno por uno. «Señor Alarcón Torres, Beatriz Montalvo no es exactamente quien dijo ser. Su nombre verdadero es Beatriz Santos. Cambió el apellido legalmente hace 5 años, justo antes de empezar a trabajar para usted. Y hay más. Tiene un historial de relaciones con hombres casados de alto poder adquisitivo. 3 casos documentados en los últimos 10 años, siempre siguiendo el mismo patrón». «¿Qué patrón?», Leonardo preguntó, la voz tensa. Ella se acerca como empleada o prestadora de servicios, gana confianza, inicia una relación extramatrimonial y entonces empieza a manipular las finanzas, creando dependencia emocional y acceso a información privilegiada. En 2 casos anteriores, los hombres acabaron divorciándose de sus esposas y ella recibió acuerdos financieros generosos
para desaparecer silenciosamente. En el tercer caso, el hombre descubrió el esquema a tiempo y ella fue procesada, pero el caso fue silenciado con un acuerdo extrajudicial. Leonardo se pasó la mano por el rostro, exhausto. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo nadie me alertó? La abogada, doctora Patricia Campos, intervino con su voz firme y profesional. Señor Alarcón Torres, personas como Beatriz son extremadamente hábiles para crear personajes convincentes. Ella lo estudió a usted, entendió sus vulnerabilidades, sus necesidades, y explotó eso de forma calculada. Lo que necesitamos enfocar ahora es en proteger sus activos y garantizar la seguridad de la señora Marina y del bebé. Ella tiene acceso a muchas cosas, ¿no es así? El investigador asintió grave. Ella tenía acceso a contraseñas de cuentas personales, conocía inversiones, tenía poderes que usted firmó sin darse cuenta. Ya identificamos transferencias sospechosas de valores significativos a cuentas en el extranjero. Estamos trabajando para bloquear y rastrear, pero ella fue muy cuidadosa. ¿Cuánto? La abogada dudó antes de responder. Hasta ahora, identificamos aproximadamente 12 millones de pesos argentinos, pero puede haber más. Leonardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era solo el dinero, era la traición completa, la manipulación sistémica, la forma en que él había sido usado. ¿Qué hacemos ahora? La procesamos penalmente por apropiación indebida, fraude y extorsión. Y paralelamente, iniciamos medidas de protección para garantizar que no se acerque a la señora Marina ni a su residencia. También iremos a los medios, pero de forma estratégica. ¿A los medios? Patricia se inclinó hacia adelante, los ojos determinados. Beatriz intentará destruir su reputación públicamente. Es lo que ella hace cuando se siente acorralada. Usará contactos en la prensa, redes sociales, todo lo que tenga a su disposición para voltear la narrativa a su favor. Necesitamos anticiparnos, controlar la historia antes de que ella lo haga. Leonardo asintió, cansado. Nunca imaginó que su vida llegaría a ese punto. Escándalos públicos, procesos, exposición en los medios. Todo lo que siempre evitó cuidadosamente durante años de carrera. Mientras tanto, en el hospital, Marina vivía su propio viaje de recuperación. El cuerpo estaba respondiendo bien al tratamiento, pero las cicatrices emocionales eran profundas. La psicóloga del hospital, doctora Vera Costa, la visitaba diariamente. Marina, quiero que entiendas que nada de lo que pasó fue culpa tuya. La voz suave de la psicóloga llenó la habitación silenciosa. Marina miraba por la ventana, viendo la ciudad de Buenos Aires extenderse a lo lejos. Pero yo dejé que pasara. Acepté quedarme aislada. Acepté las excusas, las justificaciones. Estabas vulnerable, embarazada, en una situación de riesgo médico real. Beatriz explotó eso. Usó tu condición en tu contra. Creó un ambiente de control. Esto tiene nombre, Marina. Abuso psicológico, secuestro, negligencia intencional. Fuiste víctima de violencia doméstica, ejecutada por alguien que debería haberte estado protegiendo. Las palabras golpearon a Marina como olas. Violencia doméstica. Ella siempre había asociado ese término con agresiones físicas, con golpes y gritos, pero ahora entendía que la violencia tenía muchas caras, y la que ella sufrió fue silenciosa, invisible a los ojos externos, pero devastadora. ¿Y Leo? ¿Él también fue víctima? Doctora Vera eligió las palabras cuidadosamente. Leonardo fue manipulado, sí, pero él también tomó decisiones. Tuvo un romance extramatrimonial. Te descuidó al confiar ciegamente en alguien que mostraba claras señales de estar asumiendo un control excesivo. La responsabilidad de él es diferente a la de Beatriz, pero existe, y ustedes dos tendrán que decidir si pueden reconstruir la confianza después de todo esto. Marina tocó su vientre, sintiendo al bebé moverse. Su hijo estaba allí, dependiendo de ella, necesitando que ella fuera fuerte. No sé si podré perdonarlo, y no necesitas decidir eso ahora. Enfócate en recuperarte.
en tener a este bebé con seguridad. El resto vendrá después. Pero las decisiones no podían esperar mucho, porque Beatriz se estaba moviendo rápidamente. Una semana después de la internación de Marina, la primera nota apareció en un popular blog de chismes sobre la élite porteña. El título era sensacionalista. Millonario de la tecnología abandona a esposa enferma por amante, luego regresa arrepentido y acusa a empleada de robo. Leonardo leyó la nota en el celular, sintiendo que la bilis le subía a la garganta. La narrativa estaba completamente invertida. Beatriz era retratada como una empleada dedicada que ayudó a la pareja durante el difícil embarazo y fue injustamente acusada y despedida cuando el matrimonio entró en crisis. Había citas anónimas de supuestas empleadas de la casa diciendo que Marina era inestable emocionalmente y que el propio Leonardo había pedido a Beatriz que la monitoreara de cerca. ¿Cómo consiguió esto tan rápido? Leonardo preguntó al investigador por teléfono. Carlos Medina suspiró. Ella tiene contactos. Ya descubrimos que conoce a varios periodistas y blogueros. Probablemente ya estaba preparando esta contraofensiva desde hacía algún tiempo. Ella es profesional, Leonardo. Esto no es amateurismo. ¿Qué hacemos? La doctora Patricia ya está preparando un comunicado oficial, pero necesitamos a Marina. Necesitamos que ella esté dispuesta a hablar, a contar la verdad públicamente. Sin eso, perderemos en la opinión pública. Leonardo colgó y fue a la habitación de Marina. Ella estaba sentada en la cama, leyendo el mismo artículo en la tablet. Cuando vio a Leonardo, sus ojos estaban llorosos, pero había determinación allí. Ella no va a ganar. La voz de Marina estaba firme. Voy a contar lo que pasó. Voy a exponer todo. Marina, no necesitas hacer eso. Puede ser muy doloroso. Ella lo miró intensamente. Leo, por meses estuve en silencio. Dejé que ella me callara, me anulara, pero ahora no. Ahora tengo voz. Y voy a usarla. Y fue así como, 3 días después, Marina dio su primera entrevista. No para un blog de chismes, sino para una periodista investigativa respetada, Clara Fuentes, conocida por notas profundas sobre abuso doméstico y violencia contra mujeres. La entrevista fue grabada en la propia habitación del hospital, con Marina aún conectada a los monitores, el vientre evidenciando los 8 meses de gestación. Clara Fuentes, una mujer de 50 años con mirada compasiva y postura profesional, hizo las preguntas con delicadeza, pero sin perder la objetividad. Marina, ¿puede contarnos con sus propias palabras lo que sucedió en los últimos meses? Y Marina contó toda la historia. Cómo Beatriz gradualmente asumió el control de la casa, cómo los médicos fueron cambiados sin su consentimiento, cómo su celular fue confiscado bajo el pretexto de que necesitaba descansar sin distracciones, cómo la comida le fue negada bajo la alegación de órdenes médicas, cómo fue aislada de amigos y familia, cómo quedó confinada a la habitación durante semanas sin saber si alguien sabía lo que le estaba pasando. Hubo momentos durante la entrevista en que Marina necesitó parar, respirar, contener las lágrimas, pero ella continuó. Y cuando terminó, Clara Fuentes tenía lágrimas en sus propios ojos. La nota fue publicada en uno de los mayores portales de noticias del país. El impacto fue inmediato y devastador para Beatriz. En 48 horas, la narrativa había cambiado completamente. Hashtags como Salve Marina y Justicia para Marina se volvieron tendencia. Mujeres de todo el país compartían la historia, relacionándola con sus propias experiencias de abuso y manipulación. Beatriz intentó defenderse en un vivo en redes sociales, pero fue un desastre. Apareció perfectamente maquillada en un apartamento lujoso que claramente ya no era la mansión de los Alarcón Torres, e intentó mantener la calma mientras decía que todo era un malentendido, que Marina estaba emocionalmente frágil y confundiendo cuidado con control. Pero el público no lo creyó. Los comentarios eran brutales. La gente comenzó a identificar contradicciones en el discurso de Beatriz, señalando inconsistencias en sus declaraciones. Su pasado comenzó a salir a la luz,
con otras víctimas de sus esquemas anteriores, apareciendo y compartiendo sus propias historias. En menos de una semana, Beatriz pasó de villana privada a villana pública. Pero ella todavía tenía las cartas financieras y estaba preparada para jugarlas. Leonardo recibió la notificación extrajudicial en su oficina. Beatriz estaba exigiendo 20 millones de pesos argentinos como indemnización por daños morales, alegando que fue difamada públicamente y que su relación con Leonardo fue expuesta sin su consentimiento. Si él no pagaba, ella amenazaba con filtrar documentos financieros comprometedores de la empresa y revelar detalles íntimos de su relación. Es puro chantaje. Leonardo dijo a los abogados: sí, lo es, y vamos a usarla contra ella en el proceso penal. Pero necesitamos estar preparados para lo que ella pueda filtrar. Leonardo pensó en las conversaciones privadas, en los correos electrónicos, en los mensajes. Pensó en cómo todo aquello podría ser usado para destruir no solo su reputación, sino posiblemente su empresa. No cederé al chantaje. Puede filtrar lo que quiera. Yo lidiaré con las consecuencias. Patricia sonrió ligeramente, satisfecha. Esa es la postura correcta, porque si cedes, ella seguirá pidiendo más. Así es como operan los manipuladores. Nunca es suficiente. Y fue exactamente eso lo que hizo Beatriz. Filtró correos electrónicos editados, conversaciones fuera de contexto, intentando mostrar que Leonardo había planeado divorciarse de Marina y quedarse con ella, que le había prometido matrimonio y una vida juntos. Intentó retratarse como la mujer apasionada que fue usada y descartada, pero a estas alturas, el público ya estaba cansado de sus narrativas. Y más importante, Marina seguía hablando. En una segunda entrevista, esta vez para un programa de televisión de gran audiencia, Marina habló no solo sobre lo que sufrió, sino sobre el patrón de comportamiento de mujeres como Beatriz. Habló sobre la importancia de reconocer señales de manipulación, de proteger a mujeres vulnerables, de no normalizar comportamientos abusivos incluso cuando provienen de otras mujeres. Si estuviera viviendo esta historia, ¿cuál sería su elección sobre el camino del millonario? Marina preguntó directamente a las cámaras. ¿Perdonaría? ¿Daría una segunda oportunidad? ¿O seguiría adelante sola, confiando solo en sí misma? Todavía no sé mi respuesta, pero sé que cualquier elección que haga será mía y de nadie más. La pregunta reverberó en las redes sociales durante días. Miles de personas comentaron, compartieron sus propias experiencias, debatieron sobre el perdón, sobre la responsabilidad, sobre los nuevos comienzos. Marina se había convertido, sin querer, en un símbolo, no solo de víctima, sino de resistencia, de mujer que, aún rota, encontró fuerzas para levantarse y hablar. Y mientras tanto, el bebé seguía creciendo en su vientre, ajeno a toda la tormenta a su alrededor, esperando el momento justo para llegar al mundo que su madre estaba intentando hacer un poco más seguro para él. Leonardo, por su parte, enfrentaba sus propias batallas. En el trabajo, había perdido la fusión que estaba negociando aquel día fatídico. Algunos socios de negocios se alejaron, incómodos con el escándalo. Pero otros se acercaron ofreciendo apoyo y, curiosamente, su vulnerabilidad pública había humanizado su imagen. Ya no era solo el empresario frío y calculador, era un hombre que había cometido errores, que estaba pagando por ellos, que estaba intentando hacer lo correcto. Una noche, sentado al lado de la cama de Marina en el hospital, él finalmente dijo las palabras que venía intentando formar hacía semanas. No sé si podrás perdonarme algún día, no sé si merezco perdón, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que merecías que fuera desde el principio. No por el bebé, no por la sociedad, no por la imagen pública, sino por ti, porque tú mereces eso y mucho más. Marina lo miró por un largo momento. Su rostro estaba más lleno ahora. El color había vuelto, los ojos ya no estaban hundidos. Se estaba recuperando, volviendo a ser ella misma. Pero había algo diferente también, una fuerza que no estaba allí antes, una conciencia de su propio valor
que había sido forjada en el fuego del sufrimiento. Leo, necesito que entiendas una cosa. Puedo considerar reconstruir la confianza, puedo considerar un nuevo comienzo, pero no será como antes. No volveré a ser la esposa silenciosa que acepta todo. No renunciaré a mi voz nuevamente. Si nos quedamos juntos, tendrá que ser como socios iguales. Tendrás que escucharme cuando diga que algo anda mal. Tendrás que confiar en mi instinto, porque mi instinto sobre Beatriz estaba en lo cierto desde el principio, pero dejé que fuera silenciado. Nunca más. Leonardo asintió emocionado. Nunca más. Lo prometo. Se quedaron en silencio por un momento, las manos entrelazadas, el bebé moviéndose entre ellos como una promesa de futuro. Pero fuera de aquella habitación, la guerra con Beatriz estaba lejos de terminar, porque mujeres como ella no se rinden fácilmente, y ella todavía tenía un último movimiento que hacer, uno que lo pondría todo en riesgo nuevamente. El último movimiento de Beatriz vino de donde nadie esperaba. Una mañana, mientras Marina hacía sus ejercicios leves recomendados por el fisioterapeuta del hospital, una mujer desconocida entró en la habitación. Tenía aproximadamente 50 años, cabellos canosos recogidos en un moño, ropa sencilla pero elegante. Había algo familiar en sus ojos. ¿Señora Marina Alarcón Torres? La voz de la mujer era suave pero llevaba peso. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? La mujer dudó en la puerta, como si estuviera reuniendo coraje. Mi nombre es Celia Montalvo. Soy la madre de Beatriz. Marina sintió el corazón acelerarse. Instintivamente, su mano fue hacia el botón de emergencia al lado de la cama, pero algo en el rostro de aquella mujer la hizo pausar. Había tristeza allí y vergüenza. Por favor, no. Se asuste. No vine aquí para defenderla o atacarla. Vine porque necesito que alguien entienda quién es realmente mi hija, y necesito pedirle su perdón. Marina le hizo un gesto hacia la silla al lado de la cama. Celia se sentó lentamente, las manos temblando ligeramente. Beatriz es mi única hija. La crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 5 años. Nos dejó sin nada. Huyó con una mujer más joven, nunca pagó pensión, nunca miró hacia atrás. Trabajé mucho para darle una buena educación, oportunidades que yo nunca tuve. Celia se detuvo tragando saliva, pero en algún momento del camino, ella aprendió las lecciones equivocadas. Me veía luchando, trabajando en 3 empleos, y ella concluyó que el problema era que yo era demasiado honesta, que mujeres como yo terminaban exhaustas y pobres. Ella decidió que no sería así, que usaría su belleza, su inteligencia para conseguir lo que quisiera. ¿Y usted intentó impedirlo? Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Cuando ella comenzó con el primer hombre casado, yo peleé con ella, le rogué que parara. Pero ella me dijo que yo era débil, que no entendía el mundo real. Nos distanciamos por años. Solo volvimos a tener contacto esporádico cuando ella necesitaba algo o cuando yo insistía. ¿Por qué me está contando esto? Celia miró directamente a los ojos de Marina, y en ellos había lágrimas contenidas. Porque vi la entrevista que dio, vi lo que mi hija le hizo a usted, y vi mi propio reflejo en lo que usted sufrió. Yo también fui silenciada, también fui hecha invisible por un hombre que juró amarme, y cuando vi que mi hija se convirtió exactamente en el tipo de persona que destruyó nuestra familia, percibí que le fallé de alguna manera. Pero también percibí que no puedo cambiar quién ella eligió ser. Solo puedo intentar reparar un poco el daño. ¿Cómo? Celia sacó un sobre de su bolso. Dentro de este sobre hay documentos que pueden ayudarla en el proceso contra Beatriz. Son cuentas bancarias que ella mantiene a mi nombre, certificados de inversiones que ella me pidió que firmara, sin que yo entendiera bien. Sé que usó mi identidad para esconder dinero. No está bien. Y yo no puedo ser cómplice más. Marina tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado. ¿Usted sabe lo que esto significa? Su hija puede ir a la cárcel. Lo sé. Y eso me destruye. Pero ella necesita enfrentar las consecuencias. Porque si no las enfrenta ahora, seguirá destruyendo vidas.
incluyendo la suya propia. Ella no es feliz, señora Marina. Nunca lo fue. Vive persiguiendo un vacío que nunca logra llenar. Después de que Celia se fue, Marina se quedó sola con el sobre por largos minutos antes de llamar a Leonardo. Cuando él llegó, ella le contó todo. Su madre vino aquí, trajo evidencias contra su propia hija. Leonardo examinó los documentos con creciente atención. Esto lo cambia todo. Con esas cuentas podemos rastrear todo el dinero, probar la premeditación, el esquema planeado. Él miró a Marina. ¿Cómo te sientes con esto? Marina suspiró mirando por la ventana. Extraña. Una parte de mí quiere venganza, quiere verla pagar por todo. Pero otra parte siente pena. Imagino a una niña de 5 años viendo a su padre irse, creciendo con esa herida. No justifica lo que hizo, pero lo explica. Tienes un corazón más grande de lo que ella merece. Marina sonrió ligeramente. No se trata de lo que ella merece. Se trata de quién elijo ser. Y no quiero que el odio me defina. Quiero justicia. Sí, pero no quiero amargarme por su culpa. En los días siguientes, los abogados trabajaron día y noche con las nuevas evidencias. Rastrearon transferencias internacionales, cuentas fantasmas, inversiones hechas con dinero desviado. El esquema de Beatriz era mucho más elaborado de lo que imaginaban. Ella no era solo una oportunista, era una criminal financiera sofisticada. La Policía Federal fue alertada. Se emitieron órdenes de bloqueo de cuentas. Y finalmente, una orden de arresto. Beatriz fue arrestada en un hotel 5 estrellas en Punta del Este, donde estaba escondida bajo un nombre falso. Las imágenes del arresto circularon en todos los noticieros. Ella salía esposada, sin el maquillaje perfecto, sin la sonrisa calculada. Por primera vez, parecía simplemente humana, vulnerable, asustada. Marina vio las imágenes en la televisión del hospital, sintiendo una compleja mezcla de emociones, alivio, tristeza y algo que tardó en identificar, compasión. Leonardo estaba a su lado. Se acabó. Ella ya no puede hacerte daño. Marina asintió, pero sus palabras fueron inesperadas. Quiero visitarla. En la cárcel. ¿Qué? Marina, ¿por qué? Porque necesito mirarla a los ojos y decirle que la perdono. No por ella, por mí, para poder seguir adelante sin cargar con esto. Leonardo no entendió completamente, pero respetó. Y 2 semanas después, cuando Marina ya había recibido el alta hospitalaria, pero aún estaba en reposo en un apartamento alquilado, lejos de la mansión, llena de malos recuerdos, ella fue a visitar a Beatriz en la prisión femenina. La sala de visitas era fría, con paredes grises y olor a desinfectante. Beatriz entró usando el uniforme naranja, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera. Cuando vio a Marina, su expresión pasó por varias etapas: sorpresa, rabia y finalmente algo cercano a la vergüenza. Se sentaron una frente a la otra, separadas por una mesa. «De metal, ¿por qué viniste aquí?» La voz de Beatriz salió ronca. «Porque necesito decirte algunas cosas, y necesito que me escuches de verdad». Beatriz cruzó los brazos defensivamente, pero no desvió la mirada. «Primero, quiero que sepas que conozco tu historia. Tu madre me contó sobre tu padre, sobre cómo creciste, y siento mucho que hayas pasado por eso. Ningún niño merece ser abandonado». Beatriz parpadeó sorprendida. «No vine aquí a buscar tu lástima, y no es lástima lo que estoy ofreciendo, es comprensión. Comprensión de que las personas heridas a menudo hieren a otras personas. Pero Beatriz, eso no justifica lo que hiciste. Con Leonardo, conmigo, con otras personas antes que nosotros, elegiste un camino de manipulación y crueldad, y esas fueron tus elecciones». Marina respiró hondo antes de continuar. «Casi me matas, casi matas a mi bebé, y durante mucho tiempo cargué tanto odio por ti que me estaba consumiendo por dentro. Pero hoy vine aquí para decirte que te perdono, no porque lo merezcas o porque lo hayas pedido, sino porque yo merezco vivir libre de ese peso». Beatriz se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Tú
No entiendes. Nunca entenderás lo que es mirar a personas como tú y Leonardo y saber que nunca tendrás eso. Nunca serás amada de verdad. Siempre serás la de afuera mirando hacia adentro. Pero podrías haber tenido eso, Beatriz. Si hubieras elegido ser verdadera, ser honesta, si hubieras buscado construir en lugar de destruir. Eres inteligente, capaz, carismática cuando quieres. Podrías haber tenido todo eso de forma legítima. Beatriz rió amargamente. Eres ingenua. El mundo no funciona así. Personas como yo no ganan siendo honestas. Y mira dónde te trajo ser deshonesta. Marina hizo un gesto hacia la sala a su alrededor. Estás sola, presa, sin nada. Mientras yo, incluso después de todo lo que pasó, tengo un bebé en camino. Tengo personas que me aman. Tengo una vida por delante. Entonces dime, ¿quién realmente ganó? Beatriz no tuvo respuesta. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Marina se levantó para irse. Espero que uses el tiempo aquí para realmente mirarte a ti misma, para entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. Y cuando salgas, espero que elijas un camino diferente. No por mí o por Leonardo, sino por ti. Porque mereces tener paz, Beatriz. Todas nosotras la merecemos. Cuando Marina salió de la prisión, sintió como si un peso enorme le hubiera sido quitado de los hombros. Leonardo la esperaba afuera, preocupado. ¿Cómo te fue? ¿Fue necesario? Ella lo miró. Y ahora realmente puedo seguir adelante. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El juicio de Beatriz fue rápido, con las evidencias abrumadoras. Fue condenada a 5 años de prisión por apropiación indebida, fraude y otros delitos financieros. También tuvo que devolver todo el dinero desviado, aunque gran parte nunca sería recuperada. Los medios cubrieron el caso extensamente, pero Marina y Leonardo deliberadamente se alejaron de los reflectores. Se enfocaron en lo que realmente importaba, prepararse para la llegada del bebé. Marina decidió no volver a la mansión. Aquel lugar tenía demasiados malos recuerdos. En cambio, ella y Leonardo vendieron la propiedad y compraron una casa más pequeña, más acogedora, en un barrio tranquilo de Buenos Aires. Era una casa que ellos eligieron juntos, sin fantasmas del pasado. La terapia de pareja fue fundamental. Sesiones semanales, donde desenterraban heridas antiguas, confrontaban verdades dolorosas. Aprendían a comunicarse de forma honesta. No fue fácil. Hubo sesiones en las que Marina lloró de rabia, otras en las que Leonardo tuvo que enfrentar el impacto real de sus elecciones. Pero lentamente, paso a paso, comenzaron a reconstruir algo nuevo. No el matrimonio que tenían antes, sino algo diferente, más honesto, más fuerte. Leonardo también hizo cambios en su vida profesional, delegó más responsabilidades, contrató un equipo de gestión para poder estar más presente en casa. La fusión que había perdido terminó no haciendo falta. Otras oportunidades surgieron, mejores, más alineadas con sus nuevos valores. Y entonces, una mañana de septiembre, Marina despertó con contracciones. Era la hora. El parto fue largo, 18 horas de trabajo de parto que pusieron a prueba su fuerza, física y emocional. Leonardo estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, limpiando su sudor, susurrando palabras de aliento. Cuando finalmente nació el bebé, un niño sano de 3,5 kilos, con pulmones fuertes y ojos curiosos, ambos lloraron. Lloraron de alivio, de alegría, de gratitud por haber llegado hasta allí. Lo llamaron Gabriel, porque Gabriel significa mensajero de Dios, anunciador de buenas noticias, y aquel bebé era exactamente eso, una buena noticia después de tanto sufrimiento, una promesa de un nuevo comienzo. En los primeros meses de Gabriel, la vida fue caótica como lo es para todos los padres primerizos. Noches sin dormir, pañales interminables, preocupaciones constantes. Pero también había una alegría pura en todo eso, una sensación de propósito que ninguno de los dos había experimentado antes. Marina volvió a dar clases, pero ahora online desde casa, en el horario que podía. Descubrió que amaba la flexibilidad,
Amaba poder estar presente para cada momento de Gabriel. Leonardo trabajó menos horas, estaba en casa para cenar, participaba en los baños nocturnos, se despertaba para las tomas de la madrugada. No eran perfectos. Todavía había discusiones, momentos de tensión, días difíciles, pero ahora hablaban de todo. No, dejaban que los resentimientos se acumularan. Habían aprendido, de la forma más dolorosa posible, que los silencios pueden ser más destructivos que cualquier palabra. Un año después del nacimiento de Gabriel, Marina estaba en el parque infantil cerca de casa, viendo a su hijo ensayar sus primeros pasos apoyado en un banco. Leonardo estaba a su lado, la mano entrelazada con la suya. ¿Estás feliz?, él preguntó suavemente. Marina pensó antes de responder, queriendo ser completamente honesta. Lo estoy. No de la forma que imaginé que sería. No es la vida perfecta de cuentos de hadas. Pero es real. Es verdadera. Y sí, estoy feliz. Ella lo miró. ¿Y tú? Leonardo sonrió, viendo a Gabriel dar un pasito vacilante y caer sentado en el césped, riendo. Sí, aprendí que la felicidad no es ausencia de problemas o una vida sin errores. Es tener el coraje de enfrentar las consecuencias de tus elecciones y tratar de hacerlo mejor cada día. Y lo estoy intentando. Todavía tengo mucho que reparar, pero lo estoy intentando. Marina asintió, satisfecha con la respuesta. Es suficiente. Intentar es suficiente. Mientras tanto, en una prisión femenina a 200 kilómetros de allí, Beatriz estaba en su celda, mirando al techo. Había recibido la primera visita de su madre después de meses de negación. El encuentro había sido difícil, lleno de lágrimas y acusaciones, pero también había sido la primera conversación honesta que tenían en años. Celia había dicho algo que Beatriz no podía sacarse de la cabeza. Siempre tuviste tanto potencial. Podrías haber sido cualquier cosa. Pero elegiste ser esto. Y esa elección, hija mía, fue solo tuya. Ahora necesitas decidir quién quieres ser de aquí en adelante. Beatriz tenía 4 años más por delante en prisión. 4 años para pensar en quién era, en quién quería ser. Había comenzado a asistir a las sesiones de terapia ofrecidas por el sistema penitenciario. Al principio, por pura conveniencia, para el proceso de reducción de condena. Pero poco a poco, estaba comenzando a escuchar realmente lo que la psicóloga decía. Confrontarse era doloroso. Admitir que las elecciones que hizo no fueron solo reacciones al abandono de su padre, sino decisiones conscientes de herir a otros para beneficio personal. Entender que se convirtió en todo aquello que odiaba de su padre. Todavía estaba lejos de una redención real. Todavía había rabia, resentimiento, la tentación de culpar a todos menos a sí misma. Pero por primera vez en su vida, Beatriz estaba siendo forzada a detenerse, a mirar hacia adentro, a cuestionar su propia narrativa. Y quizás, solo quizás, había esperanza de que un día pudiera emerger como una persona diferente. No para Marina o Leonardo, sino para sí misma. Porque al final, todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos, aunque esa oportunidad llegue demasiado tarde para reparar todo el daño causado. 3 años pasaron desde el nacimiento de Gabriel. La casa en el barrio tranquilo de Buenos Aires se había convertido en un verdadero hogar, con juguetes esparcidos por la sala, dibujos infantiles en la heladera y el sonido constante de risas. Gabriel crecía fuerte y sano, un niño alegre que heredó los ojos expresivos de la madre y la sonrisa del padre. Marina estaba en su oficina improvisada en el cuarto de huéspedes, terminando de preparar el material para su clase online, cuando oyó el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al encontrar a Celia Montalvo, la madre de Beatriz. La mujer parecía más envejecida que la última vez que se vieron, pero había una paz en su rostro que no estaba allí antes. «Doña Celia, pase, por favor». Marina abrió la puerta completamente, gesticulando hacia la sala. «Gracias por recibirme sin avisar. Sé que es una invasión. De ninguna manera. Siéntese, voy a preparar un café». Mientras Marina preparaba el café en la cocina, Celia miraba alrededor de la casa,
Vio las fotos de Gabriel en la pared, la felicidad evidente en las imágenes. Sintió una punzada en el corazón, pensando en cómo su hija había desperdiciado la oportunidad de tener algo así. Cuando Marina regresó con las tazas, Celia fue directo al grano. Vine aquí porque Beatriz saldrá de prisión dentro de 3 meses. Buena conducta. Participación en programas de rehabilitación, remisión de pena. Cumplió 3 años y medio de los 5. Marina sintió un apretón en el pecho, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Y cómo está ella? Diferente. Genuinamente diferente. Sé que puede parecer que estoy diciendo esto porque soy su madre, pero no es solo eso. Hizo terapia intensiva durante todo este tiempo. Participó en grupos de apoyo. Comenzó a hacer un curso técnico de contabilidad a distancia. Y lo más importante, finalmente dejó de huir de sí misma. Celia tomó un sorbo de café antes de continuar. Ella me pidió que viniera aquí. Quería pedirte permiso para escribirte una carta. No para pedir perdón o para justificar lo que hizo, sino para agradecerte. Agradecer por haber tenido el coraje de denunciarla, de exponerla, de forzarla a detenerse. Ella dice que si tú no hubieras hecho eso, ella habría seguido destruyendo vidas, incluyendo la suya propia. La prisión la salvó de sí misma. Fueron sus palabras. Marina se quedó en silencio por un momento, procesando. Acepto la carta, pero necesito dejar claro que no quiero contacto más allá de eso, no por rabia o rencor, sino porque la vida que construí ahora no tiene espacio para ese pasado. Yo seguí adelante, y ella necesita seguir adelante también. Lo entiendo perfectamente, y es exactamente eso lo que le dije. Ustedes necesitan vivir sus vidas separadamente. Después de que Celia se fue, Marina se quedó sentada en la sala por un largo tiempo, pensando. Cuando Leonardo llegó del trabajo con Gabriel, a quien había recogido de la guardería, ella le contó sobre la visita. ¿Cómo te sientes con esto?, Leonardo preguntó, colocando a Gabriel en el suelo para que pudiera jugar. En paz, en realidad. Creo que es bueno saber que ella está intentando cambiar. No cambia lo que pasó, pero es mejor que la alternativa. Leonardo se acercó y abrazó a Marina por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Eres increíble, ¿sabías? Tu capacidad de perdonar, de seguir adelante sin cargar amargura. Todavía estoy aprendiendo de ti. Marina se giró para mirarlo. ¿Y crees que fue fácil? Hubo noches en que me despertaba con rabia, con rencor, queriendo venganza. Hubo días en que miraba a Gabriel y recordaba que él casi no existió por culpa de ella. Pero también entendí que cargar odio sería una segunda prisión. Y yo me negué a quedarme atrapada. Ella le tocó el rostro suavemente. ¿Y tú, Leo? ¿Te perdonaste? Leonardo suspiró profundamente. Lo estoy intentando. Aún me despierto a veces y pienso en lo ciego que fui, cómo dejé que sucediera. Pero la terapia me ha ayudado a entender que yo también estaba perdido en aquel momento. No justifica, pero explica. Y lo más importante, yo cambié. Ya no soy aquel hombre. No, no lo eres. Marina asintió, sonriendo. Gabriel corrió hacia ellos, pidiendo ir al tobogán. Leonardo lo tomó en brazos y los tres caminaron juntos por el área de juegos. De lejos parecían una familia común, sin historia, sin traumas. Pero las cicatrices invisibles estaban allí, formando parte de quienes eran ahora. Y eso estaba bien, porque las cicatrices prueban que sobreviviste. Aquella noche, después de acostar a Gabriel, Marina y Leonardo, se sentaron en el sofá con una copa de vino cada uno. La televisión estaba apagada. Solo el suave sonido de una lista de reproducción de jazz llenaba el silencio. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería nuestra vida si esa llamada nunca hubiera sucedido? Marina preguntó suavemente. Leonardo cerró los ojos pensando. Probablemente estaríamos encaminándonos a un amargo divorcio. O peor, tú y Gabriel podrían no estar aquí. Así que sí, pienso en eso. Y agradezco por cada día que ese no fue nuestro destino. A veces tengo pesadillas. Estoy de vuelta en aquella habitación oscura, sola, con hambre, con miedo.
Me despierto temblando y tardo unos segundos en recordar que ahora estoy a salvo. Ella se volvió hacia él. Pero ¿sabes qué es interesante? Incluso en esas pesadillas, una parte de mí ya sabe que va a sobrevivir. Porque ya sobreviví, ya pasé por lo peor y salí del otro lado, así que el miedo ya no tiene el mismo poder sobre mí. Leonardo la abrazó fuerte. Eres la mujer más valiente que conozco. Marina rió suavemente. Coraje no es ausencia de miedo, es hacer lo que debe hacerse incluso con miedo, y estoy aprendiendo que todos somos más valientes de lo que pensamos. Solo necesitamos ser forzados a descubrirlo. Se quedaron abrazados en un silencio confortable, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero conectados por la presencia física. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento en un barrio sencillo, Beatriz estaba terminando su último día de libertad condicional. 5 años habían pasado desde su arresto. Trabajaba en una pequeña oficina de contabilidad, ganando un salario modesto. Vivía sola, mantenía una rutina disciplinada, continuaba en terapia semanalmente. Su vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Sin lujos, sin manipulaciones, sin mentiras elaboradas. Era una vida honesta, sencilla y sorprendentemente satisfactoria, de formas que ella nunca imaginó posibles. Una vez, había pedido ver fotos de Marina y Gabriel a través de su madre. Celia dudó, pero finalmente le mostró algunas fotos públicas de las redes sociales de Marina. Beatriz miró esas imágenes por un largo tiempo. Marina radiante, Gabriel sonriendo, Leonardo presente, e involucrado. La familia que ella casi destruyó, pero que había sobrevivido y prosperado sin ella. Sintió tristeza, pero no envidia. Ya no. Había trabajado mucho en terapia para llegar a ese punto. Entender que la felicidad de ellos no disminuía la suya, que no era una competición, que ella podía construir su propia vida sin necesidad de robarla de nadie. Su terapeuta siempre decía que la redención no era un destino, sino un viaje diario. Y Beatriz estaba en ese viaje, un día a la vez. No para ser perdonada por Marina o Leonardo, sino para mirarse al espejo y reconocer a la persona que veía. Unos meses después, Marina estaba en una librería lanzando su libro. El título era Sobreviviendo al silencio. Un viaje del abuso invisible a la voz encontrada. La fila para autógrafos se extendía por la tienda. Mujeres de todas las edades, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas determinadas, todas compartiendo sus propias historias. Una mujer en particular llamó la atención de Marina. Tenía unos 30 años, embarazada, con ojeras profundas que Marina reconoció al instante. «Gracias por escribir esto». La mujer susurró, sosteniendo el libro contra su pecho. «Estoy viviendo algo parecido ahora, y tu libro me dio el valor para buscar ayuda». Marina tomó la mano de la mujer con firmeza. «No estás sola, nunca estás sola, y pedir ayuda no es debilidad, es lo más valiente que puedes hacer». Conversaron por unos minutos, Marina dándole contactos de organizaciones de apoyo, números de emergencia, palabras de aliento. Cuando la mujer se alejó, había una determinación en sus ojos que no estaba allí cuando llegó. Leonardo, que estaba al lado observando, le susurró a Marina. «Realmente estás marcando la diferencia». Marina sonrió, viendo la fila de mujeres esperando. «Estamos marcando la diferencia. Porque tú también estás aquí mostrando que los hombres pueden cambiar, pueden hacerlo mejor. Eso importa, Leo. Importa mucho». Al final del evento, exhausta pero satisfecha, Marina miró las pilas de libros que se habían vendido. Cada uno representaba una historia, una mujer buscando respuestas, esperanza, validación. Y si su dolor podía ayudar aunque fuera a una sola persona, todo habría valido la pena. Los años siguieron pasando. Gabriel creció, entró en la escuela primaria, hizo amigos, desarrolló su personalidad única. Marina y Leonardo envejecieron juntos, apareciendo canas, arrugas alrededor de los ojos, pero también una paz que no tenían cuando eran más jóvenes. Nunca olvidaron lo que pasó. No se trataba de olvidar,
Se trataba de integrar esa experiencia en quienes eran, permitir que las cicatrices formaran parte de su historia, sin definirlos completamente. En su 10º aniversario de bodas, que era también 7 años después de aquella fatídica llamada, Marina y Leonardo cenaron solos, con Gabriel quedándose con los abuelos. En el restaurante, Leonardo le entregó a Marina un sobre. «¿Qué es esto? Ábrelo». Dentro había un documento legal. Leonardo había creado una fundación a nombre de Marina, enfocada en apoyar a mujeres víctimas de abuso doméstico y psicológico. Había dotado a la fundación con recursos significativos de su patrimonio personal. Leo, era esto o renovar votos, y sinceramente pensé que esto marcaría más la diferencia. Él sonrió. No necesito una ceremonia para saber que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, pero quiero que el mundo sepa que lo que sobreviviste, lo que superaste, importa, y que otras mujeres también pueden superarlo. Marina lloró, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de esperanza por el futuro. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, Beatriz cenaba con su madre en un restaurante sencillo. Celia le contaba sobre la fundación que Leonardo había creado. Lo había leído en las noticias. ¿Alguna vez pensaste en intentar hablar con ellos de nuevo?, Celia preguntó cautelosamente. Beatriz negó con la cabeza. No, mamá. Ese capítulo está cerrado, y debe estarlo. Ellos siguieron adelante, yo seguí adelante. No necesito su perdón para vivir mi vida. Ya me perdoné, en la medida de lo posible, y es suficiente. Celia sonrió, orgullosa de la hija que, después de tanto sufrimiento y tanto error, finalmente estaba encontrando su propio camino. Un camino honesto, aunque difícil. Pasaron más años. Gabriel creció y se convirtió en un joven compasivo y consciente, muy influenciado por las historias que creció oyendo, por las causas que sus padres apoyaban. Cuando alguien preguntaba por su familia, él hablaba con orgullo de padres que habían enfrentado adversidades y elegido crecer con ellas. Marina publicó 2 libros más. Se convirtió en una oradora solicitada, pero siempre mantuvo los pies en la tierra. Nunca olvidó de dónde venía, de la profesora de literatura que un día fue, de la mujer que casi perdió todo. Leonardo se convirtió en uno de los principales financiadores de causas sociales en Argentina, pero siempre le atribuía a Marina la transformación. «Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad», decía frecuentemente. «Me enseñaste que admitir errores es el primer paso para corregirlos». ¿Y Beatriz? Ella continuó su vida sencilla y honesta. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero encontró satisfacción en su trabajo, en su rutina, en poder mirarse al espejo sin vergüenza. No era la vida glamurosa que un día imaginó, pero era genuina, y eso era más valioso que cualquier lujo. A veces, en días silenciosos, Beatriz pensaba en Marina, no con envidia o rabia, sino con una extraña forma de gratitud. Marina había sido lo suficientemente fuerte como para denunciarla, para exponerla, para forzarla a cambiar. Y el cambio, Beatriz aprendió, aunque doloroso, era la mayor bendición disfrazada. La noche de su 15º aniversario de bodas, Marina y Leonardo estaban en el patio trasero de su casa, viendo las estrellas. Gabriel ya estaba en la universidad, siguiendo sus propios sueños. La casa estaba tranquila de una manera que rara vez lo estaba cuando era niño. ¿Te arrepientes de algo?, Marina preguntó suavemente. Leonardo pensó por un largo momento. Me arrepiento de haberte lastimado. Me arrepiento de haber sido ciego y egoísta, pero no me arrepiento del resultado final, porque eso nos trajo hasta aquí, y aquí contigo, con la vida que construimos juntos, es exactamente donde quiero estar. Él se volvió hacia ella. ¿Y tú? Me arrepiento del sufrimiento, del miedo, de los momentos en que pensé que no sobreviviría. Pero también sé que esa experiencia me transformó en quien soy hoy. Me dio una voz que no sabía que tenía. Me mostró una fuerza que no sabía que poseía. Entonces no me arrepiento del viaje. Incluso con todo el dolor. Se quedaron en silencio, manos entrelazadas, mirando las estrellas.
y en aquel momento sintieron algo que pocas personas logran sentir después de tanto sufrimiento: paz verdadera. Porque al final, esta no era solo una historia sobre traición y venganza. No era sobre villanos y víctimas. Era sobre la capacidad humana de sobrevivir, de transformarse, de elegir quiénes queremos ser independientemente de lo que nos hayan hecho. Era sobre una mujer que encontró su voz en el silencio forzado. Sobre un hombre que aprendió que el éxito sin integridad es vacío. Sobre otra mujer que descubrió, demasiado tarde, que la felicidad robada nunca puede ser verdadera. Y principalmente, era sobre el coraje de volver a empezar, de elegir el amor sobre el odio, de elegir el crecimiento sobre la amargura, de elegir la vida sobre la tentación de dejar que el pasado te defina. Marina y Leonardo no tuvieron un final de cuento de hadas. Tuvieron algo mejor, un final real, honesto, conquistado a través de mucho trabajo y muchas elecciones conscientes. Y eso, al fin y al cabo, era más valioso que cualquier fantasía. Las estrellas siguieron brillando sobre ellos, indiferentes a los dramas humanos abajo, pero para Marina y Leonardo, cada estrella representaba una elección, un momento, una pequeña victoria en el largo viaje de reconstrucción. Y juntos, bajo aquel cielo infinito, ellos sabían que habían encontrado algo precioso, no la perfección, sino la autenticidad, no la ausencia de dolor, sino la presencia de esperanza, y era más que suficiente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Leonardo haya tocado su corazón. Si se emocionaron con este viaje de superación, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. ¿Fue el coraje de Marina, la transformación de Leonardo o la complejidad de Beatriz? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias sobre amor, perdón, nuevos comienzos y la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Su participación es fundamental para que continuemos trayendo estas narrativas que nos hacen pensar, sentir y reflexionar. Los esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que conmoverá sus emociones. Hasta entonces.